Sean bienvenidos a este video. Hoy les voy a mostrar cómo se realiza la estimación del tamaño de una población. Les mostraré también algunos conceptos para que precisemos toda esta información. Seguidamente, vamos a analizar una hoja de cálculo de Excel. Luego pediremos a ChatGPT que nos elabore un código en Python y finalmente haremos correr este código en Python para que nos muestre los resultados a los que hemos llegado. Te invito a que continúes con este video. Para entender cómo se realiza la estimación del tamaño de una población, tenemos que comprender que existen dos tipos de organismos. Unos, las plantas, y por otro lado, los animales. Las plantas no se mueven, entonces es fácil realizar una estimación del tamaño de una población. Mientras que en los animales es bastante complicado, puesto que estos se desplazan de un lugar a otro. Nosotros vamos a ver que para realizar la estimación del tamaño de una población, necesitamos conocer algunas características. El objetivo entonces será simular el proceso de captura y recaptura de individuos en una población cerrada. ¿Qué significa cerrado? Que los individuos en un determinado ecosistema van a tener la probabilidad de ser capturados o van a tener la probabilidad de que estos puedan escapar. Para que sea cerrado, también necesitamos que los individuos no se mueran durante el trabajo de estudio o que no haya nuevas migraciones. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto un ratón? Y al ver un ratón nos hacemos una pregunta, ¿habrán más ratones? Y la misma pregunta nos podemos hacer para diferentes organismos, para diferentes animales. Es como que nosotros tengamos un iceberg delante. Vemos la parte que nos interesa y la no visible no sabemos cuán grande es. Y es lo mismo cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación. Una forma de realizar estudios con poblaciones es a través de dos métodos. Uno, a través del censo, es decir, contándolos uno a uno los individuos que hay en un ecosistema, y la siguiente es a través de la estimación del tamaño demográfico. Nosotros nos vamos a enfocar en este video en la estimación del tamaño demográfico a través de las muestras. Fíjense, en esta imagen vamos a poder ver cómo las aves se desplazan de un lugar a otro. No es posible contarlas. Esta es una imagen de la Plaza Murillo en La Paz. O si recurrimos a los insectos, fíjense cómo se desplazan de un lugar a otro. Impide, dificulta su conteo. Sin embargo, nosotros tendremos la capacidad para poder realizar este tipo de estudio. ¿En qué consiste el marcado y remarcado? Esta técnica consiste en primero identificar un determinado lugar, ver a los individuos, capturarlos, que va a ser la primera etapa. Una vez capturados, se los va a contar cuántos individuos hay y se los va a marcar para posteriormente dejarlos libres. Estas marcas que se los ponen no tienen que impedir el desplazamiento que vayan a tener de un lugar a otro. En una siguiente etapa, lo que hacemos es nuevamente capturar a los animales, contabilizar cuántos individuos quedaron atrapados en esta segunda muestra, contabilizar cuáles son los remarcados. Entonces vamos a ver que la técnica de marcado y remarcado se basa en la noción de que la proporción de los individuos señalados en la segunda muestra se tienen que aproximar a los individuos capturados en la primera muestra. Para esto, Lincoln y Petersen trabajaron y lograron esta ecuación, donde n es el estimador del tamaño de la población, m, los individuos marcados en la primera muestra, c, representa al total de individuos que se capturó en la segunda muestra y r a los individuos recapturados en la segunda muestra. Entonces la ecuación es fácil de aplicar, pero atrapar o capturar a los animales no es una tarea sencilla. Eso es un trabajo de los ecólogos, de los zoólogos, que se encargan de realizar este tipo de trabajos. Nosotros vamos a ver cómo se ha desarrollado en la hoja Excel este tipo de estudio. Inicialmente es importante que les mencione. En este trabajo lo que se hizo ha sido estimar un tamaño de muestra de 20 individuos, como se observa en esta imagen. En esta hoja de cálculo se pusieron todos los datos que se muestran acá.
Con estos datos vamos a poder estimar el tamaño de la población. Y esto lo vamos a mostrar en este gráfico. Entonces, para esto, ¿qué es lo que se hizo? Se ha trabajado con un equipo de especialistas y se han capturado a 20 individuos. Y a través de repetidos estudios de captura y recaptura, muchos ensayos, se ha establecido un tamaño de la población de 100 individuos. Es decir, que en el ecosistema hay 100 individuos. Esto es un dato que no les tengo que decir, pero para que se entienda, es importante que lo conozcan. ¿Qué es lo que se puso? Inicialmente a los marcados. Luego se ve la probabilidad de que el individuo permanezca en la población, es decir, de que no se haya muerto o que el individuo no haya migrado a otro ecosistema. Luego se coloca el valor que va a corresponder entre 0 y 1, que va a ser la probabilidad de recaptura. Luego vamos a tener las siguientes columnas que ustedes pueden apreciar. Primero tenemos el número de individuos, luego tenemos a la columna de marcados, luego tenemos al número de individuos en recaptura, a los remarcados, luego vamos a tener acá un valor que va a acumular precisamente los individuos que van a ser capturados, ¿ya? Vamos a tener la acumulación de los recapturados para finalmente obtener la estimación del tamaño de Petersen. Entonces, si observamos, en cada celda tenemos códigos. Estos códigos los vamos a detallar en el prompt. Y en el prompt vamos a ver cómo se utiliza para que nosotros podamos obtener estos mismos resultados. Para que esto funcione, yo hago correr el simulador con la letra F9 en mi hoja electrónica. Entonces, vamos a ver qué cambia. Fíjense, ¿qué es lo que me está mostrando? En la medida en que yo tenga menor cantidad de muestras, los saltos van a ser bastante grandes, es decir, hay mayor cantidad de cometer error. Y en la medida en que nosotros tengamos mayor cantidad de muestras, prácticamente los saltos son pequeños y se estabiliza la curva. Y si ustedes notan, vamos a ver que el valor de 100 se aproxima a los resultados estimados. Este es el mismo modelo que tenemos que obtener cuando nosotros aplicamos el prompt en ChatGPT. Ahora nos vamos a ir a ChatGPT y en ChatGPT vamos a copiar. En esto le hago conocer que hay 3 etapas. Primero le estoy describiendo los comandos que he utilizado en la hoja Excel. Y en la segunda parte estoy haciendo conocer la fórmula de Lincoln, la parte conceptual de qué es lo que hace la fórmula. Y tercero, estoy pidiendo que me elabore el código Python. Esto lo voy a copiar y nos vamos a ir a ChatGPT y lo vamos a lanzar este prompt para que nos genere el código en Python. Y justamente tenemos aquí el código en Python. Este código lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a Google Colab. Copiamos este código, nos vamos a Google Colab y lo pegamos. Y luego ejecutamos el código. Este código les voy a dejar en mi blog para que ustedes puedan realizar. Entonces vamos a ver si funciona. Vamos a hacer correr nuevamente y el gráfico va estimando el tamaño de la población. Entonces, si bien al principio decíamos que mientras menor cantidad de muestras tengamos, va a dar grandes saltos. Y en la medida en que más muestras consideremos, vamos a ver que las muestras se van estabilizando. Si observamos detenidamente este gráfico, vamos a ver que el valor estimado se aproxima al valor de 100, tal cual lo habíamos visto en la hoja Excel. Nuevamente, vamos a repetir la ejecución de este código. Fíjense, al principio, con menor cantidad de muestras, tenemos grandes saltos y en la medida en que las muestras se van
haciendo más grandes, el valor estimado corresponde al valor esperado. Entonces, el trabajo que nos hizo ChatGPT es, es encomiable. Ahora ustedes lo que pueden hacer es, si queremos modificar el tamaño de muestras, solamente tenemos que recurrir a esta parte de los parámetros del experimento, donde vamos a tener número de muestras máximas y aquí vamos a poder cambiar. Por ejemplo, si es que estamos en la reserva de la biosfera del Beni y queremos trabajar con jaguares, vamos a ver que estos animales, estos felinos, rehuyen a la presencia del hombre, entonces va a ser mucho más difícil capturarlo. Entonces nosotros realizaremos una captura o dos capturas máximo. Entonces estos valores van a cambiar a 1. En la etiqueta de marcados permanece como M. La probabilidad de permanencia, como es su ecosistema, entonces estará en valores superiores a 0.5 aproximándose a 1. La probabilidad de recaptura seguramente será baja, es decir, menor a 0.5. Entonces, todo esto se cambia en estos parámetros iniciales del experimento para luego ejecutar. Y no dejes de ver mi blog personal.